buenas noches, gracias por estar con nosotros compartiendo el poder de la oración, que es el tema que estamos tocando en estos momentos. Tenemos con nosotros también a Pepote y a Fishy, que le gusta pescar, y son parte de una familia que nos acompaña de vez en cuando. Está Pepito, está Pepinillo, así que gracias por compartir aquí, bienvenido. Pero nosotros vamos a estar estudiando Pepote y Fishy, que les gusta pescar. Hemos estado hablando sobre la oración y hemos ido en detalle, hemos ido con calma estudiando lo que la Biblia nos dice sobre la oración. Estudiamos sobre de Jesús, el Padre Nuestro, que vino después, lo que se le llama el Padre Nuestro, vino después de que los discípulos de Jesús le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, a rezar, a pedir a Dios, enséñanos. Y al hacerlo, pues vino el Padre Nuestro. Luego estudiamos qué hacer si tiene un minuto antes de morir, una oración, porque hay gente a nuestro alrededor que a veces no tiene mucho tiempo. Y con eso, pues, es algo que tú puedes dirigirlo a que tengan una relación con Dios rápidamente. Y vimos la parte de cómo Jesús oraba, según los evangelios. Hay 4 evangelios: Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan, que son 4 historias de lo que le pasó a Jesús, 4 puntos de vista. Y en todos ellos, hay unos que te habla de que Jesús, al final de su vida, le dice: miren, hay un secreto, que si ustedes no tienen para poder resistir la tentación, lo que tienen es que velar y orar, pedirle a Dios. Orar es hablar con Dios, pedirle a Dios para que no entren en la tentación. Te va a dar fuerza en las tentaciones de la vida, que van a venir en diferentes áreas de cada uno. Vimos entonces la vez pasada, hablamos también de cómo Jesús oró. Vimos en Juan 17, el evangelio de Juan capítulo 17, que nos decía una oración que decía: Padre, a los que me has dado, pido que sean uno. Y oraba porque la gente que lo seguía a él fueran unidos. Y es un tipo de oración que es ejemplo para nosotros, para pedir por la unión de los grupos donde nosotros participamos, de las naciones, de los pueblos, de las iglesias donde nosotros estamos, para que sean unidos. Es un ejemplo de cómo Jesús oró. Y lo que vamos a tocar esta noche es otra parte de oraciones de Jesús, que la primera es algo bien interesante, es que tú dices: yo he pedido a Dios que te ayude. Es Jesús hablando. Así que, ¿de dónde viene eso? En el evangelio de Lucas dice, esta es la versión que estamos usando de la Biblia, es la versión en traducción del lenguaje actual, y las puedes encontrar en internet en diferentes lugares. Pero dice Jesús hablando: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. A todos ustedes. ¿Para quién iban a venir las pruebas? Para todos. Para todos. Y Dios le concedió que sí, que las pruebas le llegasen a todos ellos. Pero él, como le está hablando a Pedro, le dice: pero yo he pedido a Dios que te ayude. ¿Para qué? Para que te mantengas firme. O sea que una de las oraciones que uno puede hacer por la gente que uno quiere es que pedir a Dios que le ayuden. Yo pido a Dios que te ayude. Tú oras por mí para que Dios me ayude, para que me mantenga firme en la fe en Dios, mantenga firme en el amor por mi familia, mantenga firme en medio de los altos y bajos de la vida. O sea que Jesús pidió eso. Hay otra traducción que se usa en algunas de las iglesias, que es la Reina Valera del 60,
y dice, os he pedido para zarandeados. Y a la gente que se ha criado leyendo esta versión, pues esa es una palabra clave, ¿no? Os he pedido para zarandeados. Pero es lo mismo, yo he rogado, que es lo mismo que yo he orado, o yo he pedido, que tu fe no falte. Así que gracias, Señor. Podemos pedir porque la gente tenga, que Dios lo ayude para que se mantengan firmes. Gracias, Señor. Entonces, hay otro ejemplo de cómo Jesús oró, que vamos a un poco más de detalle. Porque es un ejemplo famoso, que es el caso del amigo de Jesús, Lázaro, y su hermana Marta y María. Vamos a leer y comentamos. ¿Quién lee este que está en la pantalla? Valentina. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Muy bien. Jesús le contestó: ¿No te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Qué dijo? ¿A quién está hablando? Al Padre. A Dios Padre. Y le dice, te doy gracias porque Me has escuchado. me has escuchado. ¿Qué más dice Valentina? Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. O sea que hay un tipo de oración que hizo Jesús, donde él ya sabía de antemano lo que iba a ocurrir. Pero él esperó en un tiempo, dice los versos anteriores, que estuvo 4 días, desde que estaba enfermo y luego que estaba muerto, 4 días. O sea que le dije, mira, ya esto está, ya apesta, es un cuerpo en 4 días. Y dice, yo voy a hacer esta oración en voz alta, para que estos me escuchen. Porque yo sé que tú me escuchas. Yo sé, Dios, que tú me escuchas. Y algo de aquí es saber que tú oras confiando que Dios te escucha. Habíamos visto de que primero tú tratas de orar para saber discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y conforme a lo que tú percibes, tú puedes orar en confianza. Yo sé que tú me escuchas. Puede ser que yo no sepa el tiempo, pero en este momento Jesús sabía el tiempo. Porque después de que él oró, ¿qué fue lo que le dijo en el versículo 43? Después de que dijo esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. O sea, que Jesús gritó: sal de ahí. O sea, en un momento dado tú oras, y en un momento dado te viene la percepción de lo que tienes que actuar. En este caso, él tenía que actuar en fe para resucitar a un muerto. No es algo que uno hace a menudo. Tiene que ser, y es algo que en el caso de Jesús tampoco era normal. Pero en este caso, él oró, dijo: Señor, sé que tú me escuchas, gracias porque tú me escuchas. Ya yo sé que tengo tus instrucciones y ahora voy a dar el mando. Lázaro, sal de ahí. No seguí, quité una parte para no seguir hablando sobre el tema de Lázaro, porque Lázaro dice que salió y le removieron la piedra. Lázaro no pudo sacar la piedra, sino que removieron la piedra donde el sepulcro. Lázaro salió y después dijo: quítale las vendas, porque con 4 días había estado muerto, y si volvió a la vida tenían que dejarlo respirar, entre otras cosas. Así que es un milagro,
pero un milagro que vino de la oración. Lo que a mí me vino para mí es que hay cosas en las que tú tienes que orar hasta que tengas la certeza de que está hecho. Si no te viene la certeza, tú no actúas, pero si te viene la certeza, entonces actúa con esa fe que te está dando. En este caso fue un milagro, en otro caso fue ve y dale la mano a tu vecino, en otro caso ve ayuda a tu hermano, en otro caso perdona al que te ofendió. Pero lo importante es que tú ores hasta que sepas que ya Dios te ha escuchado. Dicen, ya tú me escuchaste. ¿Ya? En este tema no voy a pedir más porque ya me siento en paz. Orar hasta que tengas la certeza de lo que Dios va a hacer. Lo curioso es que a veces se ocurre en 5 minutos, pero hay veces que ocurre, tú sientes que tienes que orar continuamente y pueden pasar años y no ocurre. Cuando te venga esa certeza, que es lo que se llama en griego, se llama la fe rema, la fe donde Dios ya te da confirmación de lo que estás pidiendo. Tiene como una sensación de, oh, esto es lo que debo hacer. Entonces tú actúas, porque Dios puede hablarle a todo el mundo que ora, a todo el mundo que pide. Y es sencillamente estar ahí el tiempo hasta que Dios te dé ese próximo paso para hacer. Gracias, Señor. Pero a mí me ha sucedido que he tenido una petición y he estado orando fervientemente por algo y me he sentido como que, ok, ya está hecho, no voy a orar más por eso. Incluso le he compartido a alguien, oye, ya, yo creo que yo no voy a orar más por esto porque ya es todo. Y luego resulta ser que realmente Dios no me contestó. Y yo me puse a pensar que tal vez hay algo que uno desea tanto, que el corazón te engaña pensando que ya está hecho y que no tienes que orar más por eso, pero realmente la situación no termina. Correcto. Cada cual aprendemos a escuchar la voz de Dios. Es igual como escuchar la voz de tu padre o de tu madre. Te dice, nene, no hagas eso. El nene la mira, no tiene mucho interés. Pero te dice, nene, no hagas eso. El tono, ¿verdad? Dice, esto es serio. Ay, nene, no hagas eso. Peor, bromeando. En la relación con Dios tenemos que entender cuando percibimos algo de Dios, de que es lo final o es algo que es la mente de uno. Y no hay una manera única de hacerlo, sino practicando. Viene un momento, oh, es con cuando tengo este sentido, cuando tengo esta confirmación interna, creo que debo actuar. Y hay momentos que no te viene nada y tienes que tomar una decisión, entonces toma una decisión con sabiduría. Pero no hay una fórmula porque me ha pasado a mí también. Pienso que es de esta manera y mira, no ocurrió. Pues entonces tengo que volver a, Señor, esto no es lo que yo pensé que había recibido de ti, ¿qué debo hacer? Entonces uno trata de nuevo con oración y con sabiduría, ¿no? Si algo tiene que tomar decisiones. En el Antiguo Testamento, por lo que yo creo que no es erróneo pedirle a Dios una prueba. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Gedeón, Dios le habla y le da un mandato que él recibe, pero para estar seguro de que Dios es quien le habló, porque a veces nuestra mente falla, él le dijo, bueno, yo voy a poner esto afuera y que amanezca seco mientras alrededor de esto está mojado. Es decir, que él le pidió a Dios pruebas para confirmar lo que Dios le había dicho. Es decir, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos confirma a nosotros lo que Dios ya ha determinado. Y podemos pedirle a Dios pruebas. Señor, dame una prueba de que esto va a ser así o no va a ser. Porque
porque a veces pedimos algo y no es la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que acatarnos a lo que Dios tiene para nosotros, sea bueno o sea mejor, porque siempre lo de Dios es bueno. Y yo creo que sí podemos pedir pruebas. Señor, confírmame, porque no es una prueba, es como una confirmación. Confírmame de que esto es lo tuyo. Muy bien. Sí, yo creo que es correcto. En la Biblia aparecen diferentes maneras en que oraciones o mandatos de Dios han sido confirmados. El de Gedeón es un ejemplo. Aparece una vez en la Biblia, en otros no, es de otra manera. Exacto. En el caso, por ejemplo, del Nuevo Testamento, Jesús les dijo, esperen en Jerusalén después de la resurrección hasta que reciban el Espíritu Santo. No sabían cómo iba a ser, solamente que aparentemente iba a ser fácil de detectar, y lo fue, pero tuvieron que esperar 10 días, haciendo los arreglos familiares necesarios, estuvieron orando, estuvieron compartiendo, obedeciendo lo que recibieron el mandato de Dios. O sea que a veces hay confirmaciones para recibir algo, correcto, pero por eso la oración es algo que continuamente uno está aprendiendo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres ahora? Pero uno tiene que estar dispuesto a aprender a escuchar la voz de Dios internamente. Igual que lo que yo explicaba del tono de la madre o del padre. Es diferente cuando te viene una bromita a cuando tiene algo serio. Y dependiendo de la magnitud de lo que se te está dando, lo que estás pidiendo, a Dios pide algo más. El caso de Jesús, al principio de su ministerio, él se fue 40 días en ayuno, sin dejar de comer. Parece que estaba tomando agua, tomando líquido, porque volvió teniendo hambre a los 40 días en el poder del Espíritu. Hay veces que en adición a la oración, Dios te pide para lo que estás pidiendo, lo que tú necesitas en tu vida, algo más. Y uno tiene que obedecer y enseñar. Sígueme enseñando, ¿no? Sígueme enseñando. Gracias, Señor. Otro ejemplo de la oración, de cómo Jesús aquí es orando, sabiendo, dándole gracias a Dios y dándole gracias porque tú me escuchas, Señor, tú me escuchas. Así que solamente te pido que me indiques, que me enseñes a saber el tiempo tuyo y a diferenciar entre lo que es mis pensamientos y lo que son una dirección de Dios. Entonces está el caso de la parábola de Jesús, que dice en Lucas 18, del 1 al 8, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que en este caso, Jesús, en vez de decirte una oración específica, te dice, mira, hay oraciones que requieren paciencia, que requieren que tú continuamente las traigas ante Dios. Y vamos a leer ahora en la versión del lenguaje actual. Valentina. Jesús le contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les digo. En una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Nunca dejará de molestarme. Julio. Jesús agregó, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que le responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre,
Wow. O sea que Jesús hablando, Él dice, hay cosas que aún en el mundo natural toman molestia el que tú insistas y darle. Mira, nada más para sacarme de encima, te contesto, Él dice, Dios es mejor que eso. Por lo tanto, Él les dice, si el Hijo del Hombre, si dice que Cristo va a volver, ¿no? Él mismo anunció después de la resurrección que volvería. Dice, cuando Él vuelva, si llega en este momento, va a encontrar gente que esté confiando en las peticiones que le está haciendo a Dios. Porque hay gente que dice, yo no hago eso, yo no creo en eso. Pues tú vas a obtener tu falta de fe, no vas a obtener nada. Pero si haces confiando en Dios por cosas que aún parecen imposibles de lograr, pero se han puesto en tu corazón, en tu mente, dice, Él quisiera venir y encontrar gente que está pidiéndole a Dios por cosas. Porque en algún momento Dios te puede decir no, en otro momento puede decir sí, y en otro momento es espera. Y es curioso que Jesús insista de esta manera, dice, hey, sencillamente confía en que yo te voy a contestar. Eso es lo que Él desea el Señor. Hay gente que tiene comentarios como que, ay, la oración es poderosa, pero como que hay muchas ideas sueltas acerca de la oración, cuando realmente Dios es el poderoso, y dependiendo al Dios que uno le ore, porque hay gente que ora pero nunca tiene ninguna relación con Dios, pero piensa porque un día oró, pues mira, Dios puede tener misericordia, pero Dios lo que quiere es una relación con el ser humano, y uno tiene que estar consciente de que el Dios de la Biblia es el poderoso. Sí, o sea, aquí cuando hablamos de Dios, es el Dios de la Biblia, y hay varios detalles. Hemos ido por pedazos, ejemplos de cómo orar, pero hay una parte que Jesús mismo dice, todo lo que pida al Padre en mi nombre os será dado. Entonces hay otra parte que Pablo, que tocaremos en el futuro, pero es importante para entender cómo se contestan las oraciones. Pablo dice, hey, si tú estás enemistado con tu esposa, tu oración no funciona. Y ese es en el caso de una pareja, de un matrimonio que tiene problemas. Pero Jesús te dice, si tú estás enemistado contra alguien o sabes que alguien tiene a alguien contra ti, no ores, vete, deja tu petición, arréglate con la persona y entonces ven y ora. O sea que hay siempre unos prerequisitos para la oración. La primera es que esté sincero, orando a Dios. En sinceridad, no importa cómo esté. La segunda es que, Sinceridad, no entendí eso. que sinceramente le estés pidiendo a Dios, no importa cuál sea tu situación. O sea, aún en el peor de los casos, que hayas ofendido a Dios de acuerdo a lo que presenta la Biblia, que estés en pecado de acuerdo a lo que presenta la Biblia, dice, clamad y yo te responderé. Pedid y se os dará. Dijo Jesús, llamad y se os abrirá. Porque todo el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y el que busca, halla. O sea, es una serie de cosas que dice, la disposición de buscar a Dios es lo primero. Luego de eso, ya vimos, cuando vimos el Padre Nuestro que dice, tú oras por su voluntad. Padre Nuestro que está en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo, porque los cielos tienen un orden, la luna, las estrellas que vemos, tienen un cierto cronometraje, como un relojero, para hacer las cosas. Entonces, dice que esa voluntad de Dios se haga en la tierra, entre nosotros. Así que, tú quieres llegar aquí y dice, ora de acuerdo a su voluntad. La que tú percibes, de la manera que Dios presenta en la Biblia, es que cada cual es responsable de sí mismo delante de Dios. No hay intermediarios, solamente Jesucristo. Por lo tanto,
si es Jesucristo, tú tienes que, sinceramente, Señor, mira, estoy aquí, no entiendo esto, ayúdame a entender los próximos pasos de mi vida, ayúdame a entender el propósito de mi vida. Y tú puedes hablar con Él en privado, caminando, yendo por ahí, estando en tu cuarto, yéndote a un parque. El lugar es que tú lo hagas de tal manera que seas sincero en lo que tú percibes que necesitas. Básicamente Dios escucha, pero quiere que si Él viniese hoy, si el mundo se acabase, si tu vida se terminase, que hubiese peticiones, hacia Él, de cosas que tú quieres hacer. La vida se acaba psicológicamente para muchos cuando ya se cansan de luchar. Y hay muchos que llegan al extremo de quitarse la vida, que no es la manera de Dios. La manera de Dios es lucha hasta que yo te quite la vida, se te vaya. Pero tú, mientras tanto, siempre preguntas a Dios cuál es el próximo paso para otras personas, para encontrarte. Jesús le dice aquí en esta traducción, claro que Dios te va a responder de inmediato. Es curioso, en esta traducción te dice, mira, es algo rápido, desde el punto de vista de Dios. Pero quiere que cuando tú vengas, tengas esas peticiones. Así que esas son cosas detalles de la oración. Vamos a dejarlo aquí con respecto a las oraciones de Jesús. Y vamos a ver la semana próxima entonces sobre cómo Pablo oraba. Pablo conoció la vida cristiana después de que Jesús fue muerto y resucitado. Y sus discípulos estaban siendo perseguidos por el poder religioso de aquel entonces, que eran los judíos y el Sanedrín judío, que eran los que gobernaban la religiosidad judía. Y él vio como a uno de los que estaban predicando, lo apedrearon con piedra, que fue Esteban. Entonces, vamos a empezar ahí la semana próxima porque va a haber algunas oraciones al respecto a eso. ¿Alguna otra pregunta de aquí? Podemos entrar en algunos detalles que Jesús dio de la oración, pero no sé si hay algo que se quedó que quieran tocar. Hay metodologías de la oración que me vienen a la mente ahora, que Jesús habló, Mateo 6, que entonces Él dice sobre que cuando oréis no uséis repeticiones, vanas repeticiones, sino que ora así, Padre nuestro. O sea que la repetición en sí de una oración, pensando que la repetición te va a acercar a Dios, no es algo que Jesús recomienda. Jesús recomienda la oración sincera, que salgan tus palabras. Y el Padre Nuestro puede ser una manera de llevar a cabo esa expresión de la oración. Jesús recomienda también la oración humilde. Dice que habían dos orando y uno le dijo, Padre, gracias porque yo soy religioso y tú me perdonas. Vengo delante de ti. Y había otro que era en la comunidad judía, era de los peores, era un publicano, que decía, Padre, perdóname porque soy pecador. Y Jesús pregunta, ¿cuál de ellos tú crees que fue justificado primero? ¿Cuál de ustedes piensan? El humilde. El humilde, ¿verdad? Aquel que se humilló. Entonces, la idea es que hay un Dios alrededor de nosotros, podemos apreciar a través de los diseños de la creación humana, de la creación de las aves, de la creación de los árboles, pero hay cosas que no entendemos de por qué Dios permite ciertas cosas en el mundo. Y para eso podemos orar, podemos investigar, hay razones, hay explicaciones, porque el mismo Dios que presentó
permitió la maldad, permite el libre albedrío, permite que cada cual decida cómo quiere hacer. Y Dios quiere que la busquen por su propia voluntad. Si cuando tú oras y lo rezas y pides a Dios, Señor, ábreme los ojos para verte, entonces ahí Dios puede empezar una obra, un proceso de transformación en tu vida, en la vida de la persona que clama. Veremos luego, o sea, que de Jesús nos da esos detalles, y ahora vamos a ver los detalles que la semana próxima nos da Pablo. Que entonces Pablo coge todo lo que Jesús enseñó, pero ya Jesús no está. Él resultó que de ser un perseguidor de la iglesia, vino a ser un apóstol para la iglesia, alguien que enseñaba, que fortalecía a la gente de la iglesia, y no tenía el dinero necesario para llevar a cabo lo que él sintió de Dios, que debía comunicar la fe en muchos lugares, y por lo tanto él trabajaba haciendo tiendas de campaña, y con eso se ganaba su dinero, y por las noches dice que enseñaba en diferentes lugares y en los fines de semana. Así que hay diferentes maneras de llevar el evangelio. El evangelio que tenemos ahora, 2000 años después de Pablo y de Jesús, pues ya hay instituciones cristianas que se han desarrollado, pero siempre uno tiene que ir dispuesto a leer los originales que están en el evangelio, en la Biblia, para que no es lo que te digan otros, sino que algo fresco venga de ahí. Porque a mí me pasó, yo decía, de escuchar lo que otros me decían en la iglesia, a leer el evangelio de Juan, de Mateo, de Marcos, de Lucas, te da una perspectiva diferente, donde te enseña a orar y también te muestra otros principios que normalmente se repiten en la iglesia, depende de la que iglesia está yendo, pero iglesias cristianas no siempre repiten esos principios, porque los domingos son, en algún lugar le llaman los domingos turísticos. Te dan un mensaje pequeño de aliento, pero requieres que tú leas por ti mismo o por ti misma la palabra de Dios para que sepas fresco directamente de la fuente cosas que te estimulen. Y con eso dejamos aquí esta noche y nosotros seguimos acá. Gracias.